Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta dinámica ahora durante estos 2 fines de semana. Dios primero que todo salga bien. Les incito a que puedan seguir orando por Costa Rica, orando por el mundo entero. Muchas veces no lo vemos, pero este virus es real. Parece algo de película, algo que salió de alguna serie de televisión, pero realmente lamentablemente muchas personas están muriendo alrededor del mundo y los más vulnerables son los adultos. Bueno, todos realmente podemos quedar enfermos, pero hay que estar orando para que Dios nos proteja. Vamos a estar dando las charlas a través de videos, entonces para que siempre le haga el link cuando mandemos en el grupo de la viña o ya sea en el Facebook. Y vamos a seguir hablando de Tito. De hecho, yo para Tito, al comenzar la charla, no prédica, como usted le quiera llamar, tenía una secuencia a seguir. Esta semana tenía que hablar todavía del último capítulo de Tito 2, pero sentí de Dios saltar hasta el capítulo 3, la cual nos da instrucciones a los líderes de la iglesia. Y así como cada uno de los miembros de su iglesia son también llamados a ser líderes, todos los miembros de la iglesia, en cierto sentido, estamos liderando algo. Estamos liderando nuestras familias, estamos liderando al mundo, en cierto sentido. La gente nos ve, sea para aplaudirnos muchas veces o sea para criticarnos. Siempre están viendo lo que está pasando. El mundo ve lo que nosotros hacemos, sea para juzgarnos o sea para seguirnos. Y Tito sabemos que fue instruido por Pablo para que instruyera a la iglesia. Eso quiere decir todos, no solo ciertas personas de un grupo determinado. Y aunque su carta habla las instrucciones de los líderes para una iglesia saludable y estable, también aplica para cada miembro de la iglesia de Cristo. Aplica para aquellos líderes que pensamos que ya lo sabemos todo. Hay cosas que Dios nos habla constantemente porque tal vez no las hemos recibido. Eso es un llamado a las bases sólidas de nuestra relación con Dios. Y me encantó mucho poder estudiar acerca de estos capítulos, de este capítulo, de los versículos que vamos a ver, uh, porque nos habla y nos hace un llamado a cómo como cristianos debemos de estar actuando en esta situación ahorita con el coronavirus. Muchas personas hemos hablado de tener fe, he escuchado muchas charlas de motivación, de poder creer, de poder estar en paz, de poder estar eh, con esa fe de que todo esto va a pasar, de que Dios tiene el control. Y sí, Dios tiene el control. Dios nos ha llamado a tener paz en medio de la tormenta, a no estar temerosos y miedo, a no movernos en miedo, a no actuar en miedo. Y pienso que estos pasajes de Tito son pasajes que nos muestran qué es no actuar en ese miedo, cómo la iglesia debe estar actuando en este y en todos los momentos y circunstancias de la vida. Y vamos a estar leyendo Tito 3, 1 al 7. Si lo ven aquí lo tengo se ve al revés seguramente. Tito 3, 7, no sé. Eso es algo nuevo para mí. Es una bendición la tecnología y todo lo que Dios nos ha permitido. Pero Tito 3, 1 al 7 nos dice, de hecho el capítulo de la nueva traducción viviente, que es una de mis favoritas, comienza con hagan lo que es bueno y le da el seguimiento a lo que estábamos hablando todavía las semanas pasadas que hemos venido hablando de Tito. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó.
no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos el día de hoy. Padre, yo sé que el que sea que esté viendo este mensaje pueda realmente acudirlo. Igualmente mi persona, que podamos obedecerlo y seguirlo. Oro que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la sabiduría para poder enseñar lo que tú quieres enseñarnos en esta charla. Te doy gracias, Padre, por ese final de este capítulo que dice que vamos a heredar la vida eterna, el cual ahí debe estar nuestro enfoque, Señor. Te pido que podamos aprender el día de hoy. Te damos muchas gracias por la oportunidad de todavía poder tener la tecnología y poder ir al internet a ver y escuchar y edificarnos en tu palabra. Podemos usarlo para bendición y así queremos usarlo el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, como siempre lo hago y para mayor entendimiento haré 3 puntos relevantes en estos 7 versículos. Y el primero es: debo someterme a mis autoridades, como lo dice Tito. Sabemos que Pablo le estaba escribiendo a Tito para poder formar una iglesia estable, una iglesia que realmente esté conforme a la palabra de Dios. Y el llamado que le hace Pablo a Tito para las instrucciones de la iglesia, le pide que se sometan a las autoridades. En algunas otras versiones le dice: sujétense. Como buenos humanos, esta es una palabra que nos ofende porque nos hace sentir menos que otros. Pero una persona que es parte del cuerpo de Cristo, alguien que se llame cristiano, alguien que se llame seguidor de Cristo, siempre es menos que otro. Podemos verlo en Filipenses 2:3, que Pablo le dice a la iglesia de Filipos que se consideren a los demás más importantes que a ustedes mismos, que a nosotros mismos. Esto ha sido la lucha con el orgullo con el que nacemos, porque a nadie le gusta sentirse menos, a nadie le gusta sentirse humillado. Por eso nuestro orgullo siempre sale. Seamos de donde seamos, quienes seamos, el orgullo siempre sale porque queremos poder sentirnos un poco más que los demás. Y muchas veces nuestros gobernantes nos están diciendo: hagan tales cosas. Esto ha sido una lucha con el orgullo con el que nacemos. Dios quiere llevarnos a un punto de humildad al someternos a las autoridades, porque ellas son más que nosotros. Dios ha impuesto las autoridades. Qué irónico que Pablo dice esto cuando en ese tiempo en el que vivía Pablo, la persecución a los cristianos de parte de las autoridades era enorme. Los perseguían donde estaban, querían agarrarlos. El gobierno no quería que los cristianos estuvieran ahí. Querían deshacerse de ellos. Y Pablo insta a la gente a poder tener ese sometimiento a las autoridades. Ese poder decir: sí, voy a cumplir con lo que mi autoridad me dice. Dice su palabra: recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Bueno, y lo estamos viendo en este tiempo. Poder someternos a nuestros funcionarios. El poder decir: no salgas de tu casa. He visto imágenes en el Facebook donde las autoridades han acordonado el área para que la gente no entre y ellos rompen y entran y no les importa. Nosotros como cristianos tenemos que acatar esas autoridades. Tenemos que decir: sí, voy a honrar lo que las personas, lo que esas autoridades están poniendo, porque por una razón lo están haciendo. Y por eso sentí hoy el poder compartir de este capítulo 3, para que realmente
podamos acatar lo que nuestras autoridades están a punto de decirnos, porque vienen más lineamientos, más circunstancias que van a hacernos quedar en nuestros hogares permanentes, y solo nosotros podemos decidir si queremos quedarnos ahí, sí o no. Recuerden que Filipenses 2:3 dice que se consideren a los demás más importantes que a nosotros mismos. Las autoridades están en esa posición importante, más que la nuestra. Dios los ha dejado ahí. Recuérdales a los creyentes, dice Tito, que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes en esta etapa? Cuando Pablo fue encarcelado, enjuiciado, no dijo ni una sola palabra acerca de los gobiernos. Más bien se refería a ellos con respeto y honra, así como lo registran los Hechos de los Apóstoles en Hechos 24. Es un ejemplo y ustedes pueden leer ese ejemplo cuando él estaba siendo enjuiciado. Así como Creta tenía este mismo problema. Recuerden que eran conocidos por mentirosos, por glotones, egoístas, como este poeta, escritor cretense, había escrito a ellos, y etcétera. Había muchas otras cosas. Igualmente nosotros luchamos con estas cosas. No estamos respetando y obedeciendo a nuestras autoridades. Lo vemos siempre. Nosotros los mismos cristianos nos gusta insultar, muchas veces difamar a nuestras autoridades, cuando estamos llamados a hacer luz en medio de ellos, a orar por ellos, a bendecirlos, porque entre más oramos por ellos, entre más los bendecimos, le estamos abriendo más la puerta espiritualmente para que Cristo llegue a la vida de nuestras autoridades, sean o no sean cristianos. Pero miremos el ejemplo de Pablo. Como ejemplo también tenemos a Cristo bajo la opresión romana en el tiempo que él estuvo acá, y que muchos judíos pensaban que él iba a venir a deshacerse de los romanos, a pelear en contra de la autoridad. Y él no vino a pelear esa autoridad. Él vino porque su negocio era sumamente espiritual. Recuerden que lo que Dios quiere en nuestras vidas es impactar al mundo de una manera espiritual. Nunca levantó una ofensa a esas autoridades, nunca dijo: los romanos, ese presidente, esas autoridades políticas son unos corruptos, son estos, y los estaban sometiendo a hacer pagos que eran injustos, sino que se sometió a ellos. Él mismo pagó impuestos, él mismo tenía que pagar en las sinagogas para entrar, porque nadie podía leer en las sinagogas la palabra de Dios que ellos tenían en ese momento, si no daban sus diezmos y sus ofrendas. Eso era algo muy claro, porque Jesús sabía que la misma palabra lo dice. Su lucha, nuestra lucha, no era contra carnes, ni sangre, ni gobierno, sino contra principados de este mundo, en el contexto espiritual, no en el contexto humano. Y aquí nosotros peleando, insultando a las autoridades que Dios ha permitido que gobiernen en esta tierra. Hermanos, hermanas en Cristo, yo les insto a que podamos seguir la palabra escrita por Pablo a la iglesia en Creta, escrita a Tito, escrita a nosotros, que podamos tener y honrar a nuestras autoridades en este momento y en todos los momentos que siguen. Como cristianos muchas veces dividimos solo porque la autoridad no piensa lo mismo que yo, solo porque no hacen lo mismo que yo. Esto es un error. Como cristianos no estamos honrándolos. Y en este tiempo necesitamos instar a nuestra iglesia que honren a las autoridades, que por favor la gente, si pueden quedarse en la casa, que se queden, que si la gente tiene que hacer lo que la autoridad le dice, tiene que hacerlo. Romanos 12, 1 al 3 reafirma esto cuando Pablo le escribe a la iglesia de los romanos. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Ahora en este tiempo hagamos caso a lo que nuestras autoridades de gobierno nos están aconsejando, porque de esta manera honramos a Dios. Gente, de esa manera, cuando honramos y respetamos a nuestras autoridades, honramos a Dios. He escuchado más de algún meme, he visto más de algún comentario, ese presidente cochino, este alcalde, no es nuestro llamado, no estamos siendo luz. Lo que estamos siendo es cizaña y división. Y entiéndase por autoridades a gobiernos sobre las ciudades, los gobiernos que Dios nos ha dado, la iglesia es autoridad sobre los creyentes, los padres son autoridad sobre los hijos, los jefes son autoridad sobre los empleados. Necesitamos acatar. Y no estoy diciendo que si usted ve algo ilícito en el gobierno, que si ve algo ilícito, que si sus jefes quieren pasarse de la cuenta, que si dicen, le dan una orden que pone en riesgo su seguridad, tiene que hacerlo. No, estoy hablando de cosas que muchas veces no hacemos caso. Ahora, si usted tiene algo que denunciar, vaya directo, denúncielo, hable con esa persona, vaya con las autoridades correspondientes, pero no ponga en todo el Facebook lo malo que han hecho. Y si usted no tiene argumentos y pruebas para hablar mal acerca de un gobierno, de una autoridad, mejor no diga nada, mejor quédese callado, porque Dios nos está llamando a respetar nuestras autoridades. Acatemos las órdenes. Dios dejó un orden. Seamos humildes con las autoridades, seamos humildes unos con otros. Sentamos que los demás son más que nosotros, porque si sentimos eso, realmente vamos a estar ahí para ayudar, para amar y no para juzgar y criticar. Punto número 2. Solo los necios se comportan con soberbia. Y la pregunta del millón es, ¿somos necios nosotros? ¿Está siendo soberbio? ¿Está siendo orgulloso? ¿Somos hijos de Dios verdaderamente? Porque estos consejos son para tener una iglesia sólida, arraigada a Cristo Jesús. No deben calumniar a nadie, dice Tito 3:2. Y tienen que evitar pleitos. No calumnien a nadie. Y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. ¿Quién es usted? ¿Es el amoroso cristiano de hoy en día que no calumnia? ¿O todavía seguimos siendo todas estas descripciones el cual Pablo escribe a la iglesia de Creta? Estas cosas que éramos antes, seguimos siendo. No deben calumniar a nadie, no importa quién sea. Si usted sabe de algo malo que alguien hizo, vaya a la persona o vaya y lo denuncie a las autoridades. No tire el veneno en el Facebook, porque no vas a hacer nada. Lo que estás haciendo es dividir la iglesia poniendo el nombre de Cristo por el suelo. Aquí es donde llega la humildad dada por Dios. La humildad nos hace callarnos, la humildad nos hace respetar. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos del Dios Altísimo. ¿Quiénes éramos? Hijos del diablo, sucios. Las descripciones dadas por los cretenses éramos nosotros. Nadie daba un peso por nosotros. Éramos sucios, escoria.
aquellos a cuales difamamos y dañamos, éramos nosotros. Y puede ser que sigamos siendo nosotros. Cuando nos damos cuenta quiénes éramos, es cuando podemos hacer uso de la gracia que Dios nos da. ¿Por qué podemos darnos cuenta desde dónde Dios nos ha sacado y de dónde Dios, cuánto nos ha permitido cambiar? Porque cuando el mundo no creyó en nosotros y nos rechazaba, Dios estaba ahí para y por nosotros, llamándonos a su presencia. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Romanos 6:17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen a todo corazón la enseñanza, de todo corazón, la enseñanza que les hemos dado. Estamos obedeciendo las enseñanzas que están en su palabra, o las ignoramos. Muchas veces decimos que somos libres, proclamamos que con libertad abrimos nuestras manos, soy libre, Cristo me ha hecho libre, pero actuamos como esclavos, no obedeciendo, no honrando a las autoridades, siendo orgullosos, peleando mi derecho, porque es mi derecho, necios, llenos de envidia, con un sentimiento de superioridad con los que tenemos a nuestro alrededor. Le llevamos la contraria a Cristo y a otro, y esto nos hace anticristos, personas que no están obedeciendo su palabra. Nos comportamos de una manera soberbia. ¿Somos estos nosotros? ¿O realmente Dios nos ha cambiado? Ahora que estaba viendo las noticias cuando dieron emergencia nacional, mucha gente se abalanzó sin pensar en otros. Dijeron, aquí voy yo porque si no para mi comida no hay nada, y muchos cristianos lo hicimos. De pensar, voy a ir a comprar por si alguien necesita, voy a guardar para proveerle a los demás, o no lo voy a hacer para dejar que aquellos que viven a coyol quebrado, coyol comido, como dice el dicho, que puedan abastecerse también. O estamos actuando egoístamente, acaparando todo para nosotros. Recuerden que lo que Dios nos ha dado no fue para nosotros, sino para bendición de otros, así como le dijo a Abraham, la nación que voy a hacer de ti va a ser bendición para otros. Y Él lo ha sido durante siglos y siglos. Lo que Dios nos ha dado es para bendecir a otros. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Muchas veces se nos olvida quiénes somos. En los supermercados se nos está olvidando quiénes somos. Hoy en día al conducir se nos olvida quiénes somos. Con nuestra familia, nuestros hijos, se nos olvida quiénes somos. Con nuestras autoridades se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida quiénes somos. Y empezamos a actuar como lo que éramos antes. Escucha esta frase que escuché hace muchos años. Salimos de Egipto, pero Egipto no ha salido de nosotros. Gente, cuando el Evangelio penetra en nuestras vidas, empieza a limpiar y a sacar todos estos males. Egipto sale y nos da una nueva identidad. Nosotros tenemos que empezar a actuar con disciplina espiritual, a acatar lo que la palabra de Dios nos dice. A veces actuamos como personas que no conocen a Dios, porque nos aferramos al pasado, nos aferramos al pecado y nos aferramos al mundo. Nos aferramos a esas cosas y yo le insto el día de hoy que podamos soltar eso y empezar a actuar con fe, empezar a actuar con confianza, porque esto es realmente lo que hacemos cuando tenemos fe, cuando somos valientes,
cuando confiamos en Dios, cuando su palabra ha penetrado en nuestras vidas. Número 3, la gracia y amor de Dios es para todos. Dios envió a su Hijo para salvación del mundo, no para unos cuantos, recuerde, no para solo los judíos, no para los cristianos, no solo para las personas buenas. Dios envió a su Hijo por mí, por las personas que están a la par mía, por las personas en mi familia, por las personas que van en ese bus, por las personas del carro de la par, por las personas que están en el supermercado, por las personas que hoy están liderando nuestro país. Jesús vino por todos, por aquellos que hoy gobiernan el mundo. ¿Saben por qué? Porque todos somos valiosos a la vista de Dios. Todos somos valiosos. Dios vino a salvarnos a todos. Él no vino a condenarnos, porque saben, ya estábamos condenados antes de Cristo. Él vino a salvarnos. Juan 13:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Somos nosotros los que dividimos a las personas, que las tratamos como si no fueran dignas. Muchas veces nos parecemos a los fariseos que se pensaban perfectos. Ninguno de nosotros somos dignos. Solo por medio del acto que hizo Jesucristo somos justificados y salvos. Dice, escuchemos bien, sin embargo, ahí conecta cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Una vez que actuamos como nueva creación, una vez que sabemos de que ya no somos los mismos de antes, que tenemos que respetar a nuestras prioridades, que tenemos que amar, que no tenemos que andar envidiando y calumniando a nadie, que tenemos que ser luz en este mundo, no nos creamos mucho, porque no ha sido por las obras nuestras, porque aún ese cambio que existe en nuestras vidas, existe por obra de Cristo, no por obras nuestras. En estos versos vemos que no tenemos nada de qué jactarnos. Pablo nos explica lo que éramos y lo que ahora somos, pero no por nuestros méritos. Así que no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos o menospreciar a otros solo porque no creen lo mismo que yo. O muchas veces decimos, ese va directo al infierno. No somos jueces de nadie, porque así como Cristo murió por mí, también murió por los demás y estoy llamado a amar. Recuerdan los dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo y ama a tu prójimo como Cristo nos ha amado, como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no estamos amando a Dios primero, con todo. Lo amamos cuando en momentos de crisis, en momentos de decadencia. Ay, Señor Jesús. Ay, Padrecito Santo, la sangre de Cristo tenga poder. Que el Señor nos cubra a todos. No, en todo momento donde vayamos tenemos amar a Cristo primero, porque de ese amor a Dios, de ese entregarle todo a Dios, todas estas virtudes y frutos van a salir de nuestras vidas. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, porque por más que nosotros hayamos cambiado, y gloria sea a Dios que cambiamos, o si estamos en ese proceso, gloria sea a Él, no es por nuestros méritos, es por sus misericordias. Cristo y solamente Cristo nos ha dado una nueva identidad.
Nada de lo que hagamos puede superar o incluso igualar lo que Dios hizo por medio de su Hijo. No somos buenos porque somos inteligentes, porque somos, wow, vea qué carga, no. Estamos en este proceso de bondad con todos estos frutos de bondad, los frutos de su Espíritu Santo, por sus misericordias, porque así a Él le ha placido. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. Ya no somos esclavos, no actuemos como esclavos, pero somos libres no porque nosotros nos hayamos liberado a nosotros mismos, sino porque Él nos libertó y nos dio una nueva vida. Si el Espíritu Santo habita en usted, eso quiere decir que eres un hijo de Dios. Y si solo por medio de una relación con Cristo tenemos seguridad de esta nueva identidad, estás teniendo una relación con Dios, estás apegado a Dios, estás teniendo ese tiempo con Cristo todo el tiempo. Sea en una pandemia o no, sea en lo bueno y en lo malo, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Solo por medio de Cristo, por la misericordia de Dios Padre y el gran amor que nos tiene, es que ahora podemos estar confiados que somos salvos. Solo por medio de Él, solo por medio de Jesucristo. No por nuestras obras para que no tengamos de qué jactarnos o sentirnos mejores que otros, o criticar y juzgar el gobierno y la gente, los incrédulos y los mundanos. No, porque no somos mejor que nadie, porque Cristo nos ha salvado, nosotros no hemos podido solos, nunca y no podremos solos. Porque este llamado es para todos, el llamado de su salvación. ¿Saben qué? Cuando nosotros juzgamos y separamos al mundo, los puros de los impuros, los santos de los demonios, los cristianos de los mundanos, realmente estamos poniendo una barrera que no va a permitir a esas personas que no son parte de la iglesia de Cristo no venir, no ser parte. Necesitamos abrir nuestros brazos a ellos y amarlos incondicionalmente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por sus pecados, por mis pecados, los de ayer, los de hoy y los que vienen. Él sabía qué íbamos a hacer y Él dijo, voy a morir por la persona que hoy está escuchando este sermón. Voy a morir porque sé que 2000 y restos de años tal persona con tal nombre va a necesitarme y aquí estoy para ellos, porque vine a traer salvación al mundo, no condenación. Amén. Estamos llamados a ser hijos, pero no todos atienden ese llamado, lamentablemente. Y nuestro trabajo, los hijos de Dios, el trabajo que tenemos como hijos de Dios, es amar, es buscar a aquellos que están perdidos, insistir, así como Cristo insistió conmigo cuando yo no quería nada, siguió insistiendo y hubo personas que me amaron e insistieron para que hoy estuviera donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Dios ha insistido en mí. Yo debo seguir insistiendo en aquellos que no tienen a Cristo, en seguir honrando a mi gobierno, en seguir comportándome con bondad en las carreteras cuando conduzco, cuando ahora en estos momentos que voy al supermercado, en este tiempo más que nunca, cuando todos quieren acaparar todo. Tengamos cuidado, hijos de Dios, porque nuestra mirada no puede estar en esta tierra, porque hay algo más grande para nosotros en su eternidad. Somos justos y herederos en su gracia, solo por medio de su gracia. Así que entre más nos acercamos al Padre, más santificados seremos. Podemos tener la plena seguridad de que moraremos con Él por la eternidad. Esta es la meta. En este tiempo que vivimos hoy, debemos de recordar quiénes somos y a dónde pertenecemos. Y ya casi termino. Quiero leer este versículo 7. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad
de que vamos a heredar la vida eterna. Eso debería darnos paz. Eso debería darnos tranquilidad en este tiempo. Todo el mundo anda temeroso, ¿no? O algunos andan no tan temerosos, deberían de respetar las autoridades. Pero aquellos que tienen miedo y temor, Dios nos dio la plena seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, donde no va a haber pandemia, donde no va a haber dolor, donde no va a haber decepción. Ahí es donde vamos a estar con Cristo. Ahí es donde Él nos ha prometido eso. Debería de quebrar todo temor, todo miedo, porque en el perfecto amor de Cristo, echa fuera el temor. Espero que puedan estas semanas poder quedarse en sus casas si pueden. Si usted es uno de aquellos trabajadores que tiene que ir, porque de ahí tiene que alimentar a sus hijos, lo comprendemos. Yo les insto que se cuiden también, que estén orando, gente. Oremos unos por otros, protección, porque no sabemos qué va a pasar. Pero ¿saben qué? Dios no está sorprendido. Jesús todo lo sabe. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Yo quiero bendecirlos el día de hoy. Sea lo que pase, sabemos que nuestra meta está en el cielo. Oremos. Buen Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das instrucciones para una iglesia sólida, Señor. Como cuerpo de Cristo necesitamos escuchar esto. Porque cuando nos movemos en fe, papito, nos movemos en estas acciones. No porque seamos cargas, sino porque tú nos das las fuerzas necesarias. Y yo te pido fuerzas necesarias para que en este tiempo, Señor, podamos actuar realmente como la palabra de Dios nos indica. Podamos ser luz a los demás. Podamos ser luz en el medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a ser luz. Que ese temor que tengamos, Padre, se convierta en un valor que nos ayude a bendecir a otros. A ser luz en medio de eso, Señor. Permítanos, danos las fuerzas que necesitamos, Padre, porque sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados en nuestros tiempos con usted, Señor. A guiar a nuestras familias, a orar, a leer su palabra, Padre. A guiar a nuestros hijos, a discipularlos. Gracias te doy por la oportunidad que nos das, papito, de la tecnología. Padre, yo oro protección sobre tu iglesia, sobre la Viña Nonos, Señor. Oro protección sobre otras iglesias, sobre el mundo, Señor. Danos la oportunidad de seguir escuchando tu palabra, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de tu palabra. Padres, permítenos, Padre, poder que nuestros oídos escuchen más de tu evangelio. Que podamos llevar este evangelio a muchos que se están perdiendo, Señor. Ayúdanos a reemplazar ese temor por amor, Señor. Y estar seguros de la promesa que nos das, de la herencia de vida eterna, Señor. Porque ahí deben de estar nuestros ojos, no puestos en lo visible, sino en lo invisible, Señor. Padre, tú tienes un propósito. Y yo sé, Señor, que tienes control de todo, que puedo descansar en paz, tomando las medidas necesarias que las autoridades nos están indicando. Señor, ayúdanos a ser humildes, poder acatar lo que la gente nos dice. Padre, protégenos, protege a nuestros hijos, nuestros ancianos, toda la iglesia en general, todo el mundo, Señor. Y danos fe el día. Permite, Señor, que esta situación, Padre, pueda resaltar tu nombre aún más grande. Él pueda resaltar, que nosotros vamos a ser esos agentes de luz que la gente pueda ver y decir, wow, qué personas más buenas, y que nosotros podamos decir, Dios en su misericordia nos ha permitido hacer este trabajo. Te bendecimos, te honramos. Protégenos, Señor, aquellos que van a trabajar, protégelos, y que tu perfecto amor, Señor, eche fuera el temor. Te damos muchas gracias por la palabra que Pablo nos dio, que ahora, Señor, somos hijos tuyos, somos adoptados por ti, ya no tenemos que vivir como esclavos, podemos vivir libremente, pero vivir libremente, Señor, tiene responsabilidades que están escritas en tu palabra, y ayúdanos a acatarlas, en el nombre de Cristo Jesús.
te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Por favor, escuchemos a las autoridades y estaremos haciendo esto hasta que de nuevo aviso, la iglesia. Sean muy bendecidos. Los amamos mucho. Que la paz del Señor esté con todos.